El mayor tiempo de espera de los buques por el cierre parcial de Ningbo y Oushan, el tercer puerto más activo del mundo, disparó a niveles históricos el costo de transporte de contenedores en todas las rutas desde Asia, incluida la de América del Sur. La terminal de Meishan de este puerto reanuda sus operaciones de manera paulatina. Este escenario responde a diversos factores: el aumento de la demanda a nivel global a partir del tercer trimestre del 2020 a raíz de la reactivación económica mundial, la escasez de contenedores, la política cero tolerancia de China ante el contagio de sus trabajadores portuarios con la COVID-19. En fin, no existen suficientes buques ni contenedores disponibles para transportar todos los bienes y afrontar la demanda global. Si quieres estar actualizado en torno a la información de logística, comercio exterior y productividad, te animo a suscribirte al canal de YouTube de KL Comunicaciones para que participes del contenido de Logística Resiliente. Para hablar sobre los efectos del colapso en la cadena logística marítima y portuaria a nivel mundial, nos acompaña Javier Moreira, gerente de la naviera CMA CGM Cluster, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Bienvenido, Javier, a Logística Resiliente. Muchas gracias por la invitación. Espero, pues, en este espacio de conversación con usted poder aclarar las inquietudes que usted tenga y que obviamente esto ayude, pues, a sus oyentes a poder también conocer un poco más de la realidad portuaria, marítima portuaria, de la que está pasando hoy la economía global. Subió la demanda a nivel mundial, pero no los espacios navieros. Los exportadores piden un contenedor al mismo tiempo para enviar mercadería y existe escasez de equipos reefer y secos. ¿Cómo responden las líneas navieras ante este nuevo escenario en el que China juega un rol fundamental para dinamizar o colapsar la cadena logística marítima y portuaria? Bueno, yo creo que es importante antes de dar una respuesta puntual a esto, porque es una respuesta que va evolucionando en el tiempo, es importante hacer el recuento histórico de qué es lo que está motivando este boom o esta sobredemanda de carga y por qué las navieras o los transportistas en general no han tenido la oportunidad de poder satisfacer la demanda de mercado. Tendríamos que irnos a la etapa pre-COVID. De hecho, hasta un poquito más atrás, cuando estábamos en el 2019 conversando de la aplicación o la implementación de las reglas de la IMO 2020, donde el mayor temor que existía en cara al 2020 era justamente la aplicación de esta nueva normativa, donde las empresas navieras o las empresas que transportan, sea carga o personas que navegan en los océanos del mundo, tuvieran sus flotas debidamente adecuadas para poder cumplir con la regulación de la emisión del 0.5 de azufre. Y esto de cara al 2020 estábamos discutiendo una inversión total entre toda la industria marítima, sea de carga o de pasajeros, una inversión de $50,000 millones, que en ese momento, cuando nosotros mirábamos lo que esto iba a costar, la implementación de esto, versus comparar con los resultados que estaban generando las compañías navieras en ese momento, pues simplemente era muy difícil imaginarse que se iba a poder cumplir. Entonces, de cara a eso, la estrategia que tenían que comenzar a aplicar aquellos armadores con barcos muy antiguos era evidentemente decidir si mantienen los barcos haciéndole todo el retrofitting que correspondía para cumplir con la norma, o si mandaban los barcos al desguace. Eran las decisiones sencillas que había que tomar. ¿Qué hacer? Lo mismo para las compañías de transportan contenedores, era decidir sobre inversión en nuevos barcos con otro tipo de combustión, por ejemplo LNG, o si se hacía el retrofitting con los scrubbers, con los filtros, que aproximadamente el costo de esto era entre 5 y 8 millones de dólares por barco, o cambiaban el combustible de un combustible pesado a un combustible ligero,
obviamente con el impacto y las fluctuaciones que esto tiene en el búnker, que era algo que venía en ascendencia. Entonces ya el 2020 era un año extremadamente de mucho reto para las empresas navieras, y algunas pues comenzaron a tomar decisiones de forma muy temprana sobre cuáles estrategias iban a aplicar. Entonces yo le digo, en ese parámetro lo que estaba seguro que iba a pasar era que los barcos con mayor antigüedad, barcos vamos a decir de 20, 25 años para arriba, probablemente iban a ir todos al desguace, o la gran mayoría al desguace, porque los dueños de esos barcos iban a tener que resolver entre hacer un retrofitting con un costo sumamente alto o mandar a construir barcos nuevos. Y en cualquiera de los dos escenarios, con el escenario de tarifas que existía, era prácticamente inviable. Era un tema que el número iba a ser rojo. Entonces, eso era con lo que nos estábamos enfrentando las compañías navieras para arrancar el 2020. Cuando empezamos el 2020 comienza a escucharse este famoso COVID, y entonces nadie entendía exactamente qué estaba pasando hasta que entramos en un gran lockdown mundial, y entonces entramos en el gran lockdown con ya un reto para la industria marítima sobre qué hacer con sus barcos, y ahora pensando en que el comercio se desactiva totalmente, porque lo primero que pasa es que el consumo comienza a caer. Evidentemente la gente en sus casas ya no viaja, ya no gasta en las tiendas, etcétera. Hasta que esto se vuelva a realinear, pues simplemente todos especulábamos, esperábamos que iba a haber una recesión. Entonces, a partir de eso, la decisión de mandar barcos viejos y contenedores viejos al desguace era pues la mejor decisión a tomar. Javier, para recapitular, entonces, las navieras hacen grandes inversiones para cumplir esta normativa OMI de la Organización Marítima Internacional, que significaba reducir el límite del contenido de azufre a 0,50% del actual, que era 3,50%, un poco para que nuestros oyentes, nuestros seguidores se enganchen con ese tema. Y lo otro es esta ralentización económica que se vivió a nivel mundial por la pandemia y que afectó también las operaciones del transporte marítimo internacional. Correcto, Cara. Lo que pasa es que el tema del IMO era lo que nosotros nos enfrentábamos en el 2020. Uno tenía ahí una coyuntura donde era que había que hacer altas inversiones para poder cumplir con la norma que la OMI dijo que era sí o sí mandatorias para poder navegar, con fletes que en ese momento se encontraban pues deprimidos, no se encontraban en los niveles que se encuentran hoy, evidentemente, y entonces el ejercicio financiero de esto llevaba a pensar de que iba a ser un año sumamente complicado para las compañías navieras, en extremo. ¿Cuánto invirtieron las navieras, un promedio, Javier, para poder construir megabuques ecológicos? No, es que no sabría decirle porque las estrategias son distintas, pero representa. El costo de una embarcación nueva está entre 150 a 250 millones de dólares dependiendo del tamaño del barco. Entonces comprenderá que esa es una inversión importante. Para poner esta capacidad a flote también hay que calcular que tenemos que construir un número similar multiplicado por 3 de contenedores para poder cumplir con la necesidad de la logística de un barco de estos. Entonces eso tiene otra inversión detrás y evidentemente pues de ahí hacer el retrofitting, como le decía, puede costar entre 5 y 8 millones de dólares de los barcos que eran antiguos, y todo esto es una inversión muy alta. O sea, nosotros como empresa estimábamos, CMA estimaba que tenía que hacer una inversión de 2.000 millones de dólares para poder cumplir con la norma IMO en el 2020. Y si nosotros revisamos los resultados financieros del grupo en el año 2019, estaban aproximadamente como en 50 millones de dólares de utilidad. Entonces, cuando usted dice con 50 millones de utilidad, hacer una inversión de 2.000 millones, ¿cómo se hace? Y probablemente era la misma circunstancia para las otras compañías navieras. Cada una con su estrategia, como le digo, no puedo cuantificar con precisión lo que una u otra tiene que hacer, pero por cualquier lado que uno miraba, uno tenía que hacer una inversión. Entonces, cuando uno llega de ese momento
al momento en que se presenta el COVID y uno se imagina que viene una debacle económica con una recesión importante en el consumo, pues simplemente todo el plan que uno tenía que replantearlo para ver qué hacemos ahora. Entonces las decisiones fueron, ¿para qué vamos a hacer retrofitting de un barco si finalmente no lo necesita el mercado? Entonces yo paro el retrofitting. ¿Para qué voy a comprar combustible si finalmente no lo voy a usar? Entonces yo paro la compra de combustible. ¿Para qué voy a comprar contenedores para mis barcos nuevos si finalmente no tengo consumo? Entonces yo paro las órdenes. Y entonces todas las compañías navieras comenzaron a solicitarle a los astilleros que construyen los barcos que entreguen los barcos con más lentitud, que no se apuren en entregar estos barcos. Pararon las órdenes de compra de los contenedores. Entonces, ¿qué implica esto? Vamos a ir hacia atrás. Me voy a imaginar que ahora yo soy el astillero. Yo tengo en el astillero que comprar acero, cobre, pintura, no sé, todos los insumos que tengo que comprar para poder construir el barco. La naviera me está diciendo que no me cancela la orden, pero me pide que la posponga la entrega. Entonces tengo que ponerme lento en esto y no hay demanda porque nadie va a mandar a construir barcos. Por lo tanto, ahora yo le voy a decir al que me provee el acero, el cobre, la pintura, los cauchos y todo lo demás, aguántenme, no le cancelo el pedido, pero ¿sabe qué? No me lo entregue todavía porque no voy a necesitarlo en este momento. El tipo del acero, del cobre y todo lo demás se va para atrás y le dice entonces ahora al minero, hey, muchachos de la mina, ya no exploten más hierro porque no voy a necesitar fundir, no voy a necesitar hacer acero en este momento porque la demanda se me va a caer. Por lo tanto, váyanse a la casa, sin contar que están en lockdown. Entonces están en la casa ya. Entonces, todo esto se para hacia atrás. Cuando nosotros Esa vemos... aceleración económica por la baja demanda a nivel global. Correcto. Cuando el supply chain comienza a mostrarse de que aún a pesar de estar en lockdown, se puede cumplir con el supply, todas estas empresas como Amazon, Alibaba, todas las empresas que están dedicadas a la logística de la mía final, llamemos así, comienzan a demostrar que sí pueden, que sí se puede cumplir con la demanda de una forma virtual, llamemos así. Entonces, el hábito de consumo de las personas que estaban en casa, que no podían ir al centro comercial para comprar la camisa que querían o comprar los zapatos o comprar el televisor, ahora lo compran en línea y comienza a fluir una nueva tendencia, una nueva forma de comprar, sin contar que el consumo cambia, porque ahora ya no consumo en la fiesta, en irme de turismo a otro lado, sino que comienzo a ver que en mi casa me falta arreglar una esquinita, tengo que pintarla, o que un cuadro me cae bien, o que me cae bien un televisor nuevo, y entonces yo comienzo a cambiar mis hábitos de consumo y comienzo a cambiar mi hábito de cómo compro este bien. Cuando esto ocurre, comienza otra vez una curva ascendente en la demanda global, y a medida que los países van saliendo de mejor o de peor forma de la pandemia, pues uno, ¿con qué se topa? Que rápidamente China llega a reactivar su consumo. Rápidamente mercados como Estados Unidos y ciertos países de Europa comienzan a reactivar rápidamente su consumo. Y ahora tenemos que volver a poner a andar la máquina que está parada. Las órdenes de compra de los buques. Donde entonces ahora tengo que ir hacia atrás otra vez y comenzar a decirle a mi astillero, hey, construyeme el barco rápido. El astillero tiene que llamar al tipo que le vende el hierro, el cobre y todo lo demás. Hey, mándame mis pedidos rápido. Ese llama a la mina a decir, hey, mándame a la gente rápido a que me entreguen lo que necesito. Y entonces, mientras volvemos a poner la máquina al día, pues lo que va pasando es que los pedidos siguen aumentando porque todo el mundo entra en desesperación y quiere más, comienza a poner órdenes y las fábricas comienzan a decirle al que pone el pedido, sí, pero tu pedido pues está en la cola, me va a tomar no 30 días, sino 60 en entregarlo. Y vamos ahora sí a mover toda la máquina de forma inversa y los transportistas caemos en esta situación donde va en aumento la demanda y nosotros no tenemos suficiente capacidad para atenderla. Entonces, el equilibrio de la demanda
así para ir a una cifra estimada, evidentemente, porque ya nos hemos dado cuenta que nada puede quedar escrito y que podemos decir que cualquier cosa va a ser la realidad, porque si mañana estalla una bomba, si mañana estalla otra pandemia, si mañana hay una guerra, pues las cosas van sin duda a cambiar toda esta dinámica. Pero hoy en la situación que estamos, en base a las órdenes de barcos y de órdenes de compras de contenedores que están colocándose, y en base a lo que están estimando el crecimiento global, porque de repente vemos un China metido como el eje de la pandemia, con un crecimiento de 2 dígitos en su economía. Vemos Estados Unidos también compitiendo con China para ver cómo crece 2 dígitos en su economía también. Inclusive nosotros como países, digamos, menos evolucionados, tenemos PIB positivos. Todo el mundo comienza a mostrar de forma positiva el crecimiento en su economía y en su consumo, pero no tenemos la forma de supply, de suministrar lo que busca este consumo. Entonces, en base a los números actuales, lo que se estima es que solo en el primer trimestre del 2023 va a haber un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y probablemente ahí vaya a haber más oferta que demanda. Y por lo tanto, Javier, ahí hablaríamos que el costo de fletes, que actualmente se ha disparado a niveles históricos, de acuerdo a algunas consultoras, se estabilizarían estos precios a partir del 2023, porque expertos vaticinan a partir del 2022. ¿Cuál es el pronóstico de Javier? Esto es un tema de oferta y demanda, y entonces es facilito hacer el cálculo. Y la oferta y la demanda en función a las órdenes de compra y todo lo demás, solo en el 2023, primer trimestre del 2023, en base a los indicadores que hoy manejamos, se va a ver que la curva se inclina del otro lado, que en el primer Q del 2023 la demanda va a ser menor que la oferta. Entonces, obviamente, tendríamos que aplicar en la misma teoría de oferta y demanda, pues que los fletes comenzarán a caer a partir del 2023. Es probable que en el 2022 cambie la forma de negociar. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora tenemos que aplicar mucho la inteligencia empresarial. Ni tener un flete de $50 como se tuvo hace unos años atrás, ni tener un flete de 10,000 como se tiene ahora, es lo correcto. Lo ideal es que tiene que ser un punto donde el suministro esté satisfecho en el servicio que recibe y que quien provee el servicio esté satisfecho en su resultado financiero para poder prestar ese servicio. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? 2022, yo creo que va a ser un año donde la mayoría de las empresas van a estar enfocadas en base a la experiencia que han tenido, y yo diría mala experiencia que han tenido en el 2021, van a tener que enfocarse en cómo logran hacer una relación de largo plazo, no trabajar el spot, sino hacer una relación de largo plazo con su proveedor y procurar estabilizar en un punto medio los costos, sus tarifas, en cualquier nivel de servicio. En este caso, hablando de las navieras, si hoy la tarifa está en 10 y hace unos años estaba en casi 0, lo que tenemos que hacer es buscar un punto intermedio donde satisfaga a ambas partes, porque estamos claros que el nivel de flete que hoy existe, que puede ser muy favorable para la industria, no es un flete real, ¿sí? No es un flete real porque este flete está básicamente normado por la oferta y la demanda. Los clientes están dispuestos a pagar $1,000 más hoy porque quieren un espacio. Y mañana viene otro y dice yo pago 2,000. Y pasado viene otro y dice yo pago 3,000. Simplemente es digamos, la locura de este boom de comercio que hay, ¿no? Que queremos tomarnos la última Coca-Cola y estoy dispuesto a pagar el precio que eso representa. Entonces, y es un tema global, porque si fuera un tema específico de un país u otro, pronto esto se regula, es un tema global. Y hoy los países están compitiendo entre sí para poder conseguir espacios. O sea, las navieras, como yo he venido diciendo hace mucho tiempo en Ecuador, ya la competencia en la naviera no es exclusivamente la otra naviera en base a qué precio pone, sino es la misma competencia interna en una economía globalizada de qué es lo que puede hacer Colombia, Ecuador, Perú, Chile, para hacer
mucho más competitivos para efectos del proveedor de servicios, de la naviera. Entonces, cuando uno tiene un país donde los puertos se mueven más rápido, donde las tarifas portuarias son más eficientes, donde la carga como tal genera un mejor valor en fletes, pues entonces me estoy yendo al puerto en el que quiero estar. Pero yo puedo tener muy buena infraestructura portuaria y puedo tener muy buena logística interna, pero si el mercado no quiere pagar lo que paga Perú o lo que paga Colombia, por poner un ejemplo, obviamente la línea dirá, pues entonces le voy a dar más espacio a Colombia y a Perú, donde me pagan mejor, aunque tenga mayores dificultades en mi operación logística. Javier, en Ecuador no se genera este congestionamiento en puertos, pero en Buenaventura y en otros puertos de la región sí. Sí, ¿Qué medidas se están tomando para Ecuador, evitar este Ecuador, congestionamiento? Ecuador evidentemente tiene en este momento, digamos, vamos a decir, una bonanza portuaria, por ponerle un calificativo, donde existen una bonanza en oferta, exactamente, donde existe una, digamos, existe la oportunidad para las empresas navieras poder decidir dónde quieren estar y para tomar medidas emergentes si mañana tienen que cambiar la recalada de un puerto a otro, pues de repente fácilmente se puede hacer, cosas que otros países, otros puertos no tienen esas ventajas. Nosotros estuvimos en Colombia, estuvimos 45 días de un paro nacional en Colombia, donde por 45 días, increíblemente, el principal puerto de entrada de las cargas de Asia para Colombia estuvo cerrado. No entraba nada, no salía nada. 45 días. Obviamente, en ese momento de 45 días, ¿qué es lo que hace una empresa naviera? Dice, bueno, yo tengo que solucionar, no puedo seguir aumentando el problema en Buenaventura y seguir trayendo carga de forma desmedida, sabiendo que ya el puerto no me atiende y no tendrá capacidad para atenderme si yo meto todo de golpe. Entonces comenzamos a descargar contenedores en México, en otros lados, afectando también el sistema de otros países, ¿ya? Pero para poder proteger un poco la situación de Colombia. Y la siguiente medida de la compañía fue, pues ya no voy a seguir tomando bookings en China para Colombia, porque no estoy seguro cuándo termina el paro ni cuándo voy a poder arreglar todo el backlog que se me genera en Buenaventura. Entonces, en el interín que uno para eso, lo sorprendente, Carla, de esto es que había demanda de otros países. Y entonces reemplazar el volumen importante que maneja Colombia era muy sencillo. Era solo cuestión de que Panamá, que el Caribe, que Venezuela, que Ecuador, que otros países levanten la mano y digan yo quiero el espacio. Y plum, se redistribuye. Y entonces después de eso, usted sabe lo difícil que es volver a armar el rompecabezas para alguien que ya aceptó la condición y quiere ese espacio en otro lado, volver a traer ese espacio para Colombia. Lo mismo le puede pasar a Ecuador, lo mismo le pasa a Chile, le puede pasar a Chile o a Perú. Cada uno tiene una situación distinta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer hoy? Tienen que volverse competitivos. Tienen que volverse competitivos en función de que su infraestructura portuaria funcione bien, que tenga capacidad para atender naves y que tenga ventanas que sean flexibles, que tengan algo de flexibilidad para poder atender este comportamiento actual de barcos que están continuamente retrasados, que están retrasados porque los puertos en Asia o los puertos en Estados Unidos están congestionados o los puertos en Europa están congestionados. Peor, cuando pasó lo del canal de Suez, o sea, ese tiempo que estuvimos con el Ever Given bloqueando el canal de Suez, tuvo un impacto gigante en algo que uno decía, bueno, ya parece que se va a mejorar. Y volvió a distorsionarse todo porque se atraparon, no sé, como 350 barcos, eran no sé cuántos miles de contenedores atrapados que tienen que ir a su destino y van a ir ahora a cola, a hacer backlog para poder atender su barco, ese barco, mientras espera, porque no tiene otra solución, tiene que descargar si quiere volver a embarcar. Entonces tiene que descargar mientras espera, va generando el retraso en el itinerario en toda la cadena. Y entonces eso implica que el puerto que tenía la ventana para este barco ahora tiene la ventana desocupada, pero cuando llegue este barco la tendrá ocupada con ese y el barco que le toca. Entonces, es todo un rompecabezas, Carla, es toda una situación que se afectó el sistema completo. Creo que no ha sido intención de nadie que se afecte de esta manera. Hemos tenido una disrupción importante por el tema del COVID
y hemos tenido otras disrupciones importantes en términos operativos como el Javier, Canal de Suez. las alianzas entre las líneas navieras juegan un rol importante. ¿Estas alianzas se han fortalecido en esta situación que atravesamos, en esta... Es importante mencionar, porque aquí hay que interpretar bien el tema de las alianzas. Las alianzas entre las compañías navieras son básicamente para poder ofertar un mejor producto. Son básicamente alianzas operativas. No son alianzas para regular tarifas ni nada, porque cada uno tiene su propia estrategia y cada uno ve cuál es la mejor forma de generar la rentabilidad en su empresa como tal. Estas alianzas en realidad fueron para fortalecer una estructura, una demanda. ¿Y por qué le digo esto? Porque si antes, por dar un ejemplo, CMA tenía una salida de Hong Kong, por dar un ejemplo, y otro par de nuestro, por ejemplo, nosotros somos parte del Ocean Alliance, Costco tenía otra salida, y el otro par de nuestro, Evergreen, tenía otra salida, y entonces teníamos 3 salidas saliendo el mismo día, pues es mejor decir, tengo una pasando un día y tengo 3 por semana para los 3, que tener una sola, todos montados en el mismo día. Entonces, la idea de estas alianzas es fortalecer el producto entre todos, fortalecer el producto para satisfacer la demanda. Entonces, hoy usted tiene salidas semanales desde todos los puertos. Tenemos, digamos, podemos intercalar puertos en Asia, podemos tener más coberturas, porque ahora, en vez de ser solo CMA queriendo atender toda esta cobertura, es CMA más Costco más Evergreen en el mismo servicio cubriendo esta cobertura, ofertando para poder cubrir esta demanda. Y entonces ahora tenemos mayor scope de puertos y tenemos más frecuencia. Esa es la razón de las alianzas. Las alianzas, en realidad, la única razón por la que se crean es para poder ser más eficientes en el servicio que prestamos y en la oferta que queremos introducir al mercado. De ahí, obviamente, el tema de fletes es un tema que no se trata bajo ningún aspecto en estas alianzas. No se ve ni siquiera la parte de costos. Cada uno tiene su propio contrato con los terminales o con sus proveedores. No es que se negocia en pool un contrato. Cada uno es independiente, porque justamente estamos bajo la observación de las unidades antimonopolio del mundo, y por lo tanto tenemos que tener esta precaución de discutir nuestros fletes y nuestros costos de forma individual con cada proveedor o cliente. Por ejemplo, si yo exporto banano desde Ecuador a Asia, ¿cuál es el promedio del tiempo de tránsito de esta carga? Bueno, por ejemplo, estos son de las cosas buenas con las alianzas, ¿no? Porque antes uno, ¿qué hacía? Uno pasaba con su barco y hasta que el barco no volviera no tengo otra frecuencia. Ahora, el barco de una semana es mío, el barco de la otra semana es la competencia y el barco de la otra semana es la otra competencia. Entonces ahora tenemos frecuencia. El tiempo de tránsito sigue siendo parecido, pero en cambio tenemos ahora más barcos para tener mejor frecuencia. Esa es la principal ventaja. Los tiempos de tránsito van a variar. Si vamos a puertos bases, por ejemplo, si es de China, si es que estamos hablando de puertos bases como Shanghai, Hong Kong, no sé, o si estamos yendo a puertos interiores donde tengo que hacer un transbordo, utilizar una barcaza, etc. Pero, como le digo, la alianza nos permite abrir mucho más el abanico, donde yo no llego, pero si llega mi partner en esta alianza, pues yo ya puedo llegar. Y donde él no llegaba y yo sí llego, pues él también ahora puede llegar. Y ahí comenzamos a hacer una redistribución de la mejor forma posible de los barcos. Hoy los tiempos de tránsito, yo le puedo decir algo así muy, muy triste, que nosotros como empresas navieras, el 65% de los barcos llegan tarde hoy. O sea, digamos que en el aéreo es mucho más sencillo que un avión llegue tarde, porque cuando hablamos del avión, hablamos de que llega tarde 1 hora, 15 minutos, 30 minutos, el pasajero lo siente tarde de esa forma, ¿no? Pero cuando hablamos de carga, ya estamos hablando 1 día, 2 días, 3 días, y eso da a pensar de cómo está funcionando el sistema completo para que
exista un índice tan bajo de cumplimiento por parte de las navieras. 35% llegan bien, se imagínense. No llegamos ni siquiera a tener la mayoría de los barcos llegando a tiempo. Ahora, hay mercados que se impactan más que en otros, evidentemente. Por ejemplo, yo creo que el mercado de Ecuador es un mercado que ha tenido menos impacto en términos de los retrasos con Y los esto por la barcos. oferta de los puertos. Esto es porque hay oferta de puertos, pero por ejemplo Callao tiene mucho problema, porque Callao o llego a tiempo, y cuando llego tengo una limitación de movimiento, donde solo puedo embarcar o descargar lo que he acordado en esa ventana. Entonces digo, no, quiero tener flexibilidad, quiero embarcar 500 más. Señor, no hay 500 más. Coja y salga, ¿sí? Y eso afecta a los mercados, evidentemente, porque en los picos no tenemos forma de suplir la demanda. La contracción de la cadena de suministro es probable que signifique para los consumidores precios más altos. Varias empresas internacionales que ofertan conocidos productos han proyectado que sus gastos de transporte marítimo serán en promedio entre 2 a 4 veces más altos en este 2021 en relación al año pasado. Además, los compradores deben prepararse para tiempos de entrega más largos de lo normal. Agradecemos al gerente de la naviera CMA CGM Cluster Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, Javier Moreira, por compartir su análisis en torno a este tema. Muchas gracias, Carla, por esta oportunidad y siempre a las órdenes para poder conversar con usted estos temas que son buenos, que sus oyentes lo conozcan y obviamente pues aportar solo conceptos a lo que puede venir mañana con la industria. Suscríbete a nuestro canal de KL Comunicaciones y síguenos también en Anchor y Spotify. Hasta una próxima entrega de Logística Resiliente.